Lo que los arqueólogos acaban de descubrir bajo la selva de Yucatán está reescribiendo por completo la historia de las civilizaciones mesoamericanas y desafiando todo lo que creíamos saber sobre el verdadero alcance del Imperio Maya. Durante décadas, los investigadores caminaron literalmente por encima de una de las redes urbanas más extensas del mundo antiguo, sin siquiera saberlo. La espesa vegetación tropical había guardado celosamente estos secretos durante más de 1000 años, hasta que una tecnología revolucionaria cambió las reglas del juego para siempre. Todo comenzó cuando un equipo de arqueólogos del INAH decidió sobrevolar la península de Yucatán con equipos LIDAR montados en aviones ligeros. Esta tecnología, que utiliza pulsos láser para mapear el terreno, tenía la capacidad de penetrar a través del denso dosel selvático y revelar lo que se ocultaba en el suelo de la selva. Lo que encontraron ese día de marzo del 2018 dejó a los científicos completamente perplejos. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, las primeras imágenes mostraron algo que parecía imposible. Líneas perfectamente rectas cortando a través de la selva aparentemente virgen, estructuras geométricas de dimensiones colosales y patrones que solo podían explicarse por una planificación urbana a gran escala. Durante los siguientes meses, a medida que procesaban más datos del escaneo láser, se dieron cuenta de que habían tropezado con algo mucho más grande de lo que habían imaginado. El área escaneada abarcaba más de 2.160 kilómetros cuadrados de selva aparentemente intacta en el norte de Guatemala y el sur de México. Cuando los arqueólogos comenzaron a analizar los datos, descubrieron que lo que parecía selva virgen era en realidad un paisaje completamente transformado por la mano humana. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que esta región albergó una de las concentraciones urbanas más densas del mundo precolombino. Las primeras estructuras identificadas fueron monumentales. Pirámides que se alzaban más de 40 metros sobre el nivel del suelo, complejos de palacios que se extendían por hectáreas enteras y plazas ceremoniales capaces de albergar a decenas de miles de personas. Pero lo más sorprendente no eran los edificios individuales, sino el patrón que formaban cuando se observaban en conjunto. Investigaciones de campo, realizadas por equipos de universidades locales y centros de investigación, han documentado que estas estructuras estaban conectadas por una red de calzadas elevadas que se extendía por cientos de kilómetros. Algunas de estas autopistas mayas tenían hasta 40 metros de ancho y estaban construidas varios metros por encima del nivel natural del terreno, lo que permitía el tránsito incluso durante las temporadas de lluvia, cuando gran parte de la región se inundaba. Lo que más impactó a los investigadores fue darse cuenta de que habían estado caminando por estas calzadas durante años sin reconocerlas. Lo que habían interpretado como formaciones naturales del terreno eran en realidad sofisticadas obras de ingeniería que habían resistido más de 1000 años de crecimiento selvático. La naturaleza había hecho un trabajo tan perfecto camuflando estas estructuras que generaciones enteras de arqueólogos habían pasado por alto una civilización que rivalizaba en escala con las grandes ciudades del mundo antiguo. Diversos trabajos académicos y reportes de campo coinciden en que el sistema de gestión del agua descubierto en esta región representa uno de los logros más impresionantes de la ingeniería hidráulica precolombina. Los mayas habían construido una red de canales, represas y reservorios que no solo abastecía de agua potable a una población de cientos de miles de habitantes, sino que también permitía la navegación interior y el control de inundaciones en una escala que no se había documentado antes en Mesoamérica. Hay registros estratigráficos que apuntan a que esta región estuvo densamente poblada durante más de 1500 años, desde el período preclásico tardío hasta el posclásico temprano. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que en el momento de máximo esplendor, esta área pudo haber albergado una población de más de 10 millones de habitantes, una cifra que supera a muchas de las megalópolis modernas. El sistema agrícola desarrollado por los habitantes de esta región desafía por completo la imagen tradicional de los mayas como una civilización dependiente de la agricultura de roza y quema. Los datos del LIDAR
revelaron un paisaje completamente transformado por terrazas agrícolas, campos elevados y sistemas de irrigación que convertían lo que naturalmente sería una selva tropical en una de las regiones agrícolas más productivas del mundo antiguo. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan estos restos como evidencia de que los mayas habían desarrollado técnicas de agricultura intensiva que permitían alimentar a poblaciones urbanas de una densidad comparable a la de las ciudades industriales modernas. Esta hipótesis, aunque no confirmada completamente, sugiere que el colapso clásico maya no se debió a limitaciones agrícolas, como se creía tradicionalmente, sino a factores políticos y sociales más complejos. Lo más extraordinario de todo este descubrimiento es que apenas representa el comienzo. Estudios recientes indican que regiones similares, en Belice, Honduras y otras partes de México, podrían ocultar redes urbanas de escala comparable. Si estas proyecciones son correctas, estaríamos hablando de una civilización que transformó completamente el paisaje de una región del tamaño de varios países europeos. La tecnología LIDAR ha revelado también estructuras que no encajan en las categorías tradicionales de la arquitectura maya. Complejos fortificados de dimensiones colosales, observatorios astronómicos con alineaciones que sugieren conocimientos matemáticos y astronómicos más sofisticados de lo que se pensaba, y estructuras cuya función aún es un misterio para los investigadores. Trabajos de campo de la última década han confirmado que muchas de estas estructuras estaban interconectadas por sistemas de comunicación visual que permitían transmitir mensajes a través de cientos de kilómetros en cuestión de horas. Torres de señales, estratégicamente ubicadas en las cimas de las pirámides más altas, creaban una red de comunicaciones que rivalizaba en eficiencia con los sistemas telegráficos del siglo XIX. Si deseas profundizar en los misterios y la sabiduría de las civilizaciones ancestrales como los mayas, tenemos un ebook revelador que condensa conocimiento espiritual único de culturas milenarias. Puedes encontrar el enlace en la descripción de este video. Pero quizás lo más impactante de todo este descubrimiento es lo que sugiere sobre nuestra comprensión de la historia humana en general. Durante siglos hemos asumido que las grandes civilizaciones urbanas eran principalmente un fenómeno del Viejo Mundo y que las Américas precolombinas, aunque impresionantes, operaban en una escala más modesta. Lo que hemos descubierto recientemente podría cambiar para siempre nuestra percepción de lo que los mayas fueron capaces de lograr. Los análisis detallados de estas megaestructuras han revelado patrones constructivos que desafían lo que sabíamos sobre las técnicas arquitectónicas precolombinas. Trabajos de campo modernos documentan el uso de una especie de hormigón maya creado a partir de una mezcla de cal, sascab y fibras vegetales que resultó ser más resistente al paso del tiempo que muchos materiales de construcción contemporáneos. Esta mezcla no solo proporcionaba una durabilidad extraordinaria, sino que también creaba superficies completamente impermeables que han mantenido intactas las estructuras durante más de un milenio. Pero lo verdaderamente fascinante surge cuando los arqueólogos comenzaron a estudiar los patrones de construcción en detalle. Cada edificio parecía estar orientado siguiendo cálculos matemáticos precisos que tenían en cuenta no solo la posición de los astros, sino también la topografía natural del terreno y los flujos de agua subterránea. Estudios recientes indican que los arquitectos mayas habían desarrollado técnicas de prospección que les permitían identificar corrientes de agua subterránea y construir sus edificios de manera que aprovechasen estos recursos naturales de forma óptima. La complejidad del sistema de drenaje descubierto bajo estas ciudades supera cualquier expectativa previa. Hay registros estratigráficos que apuntan a la existencia de una red de túneles subterráneos que conectaba las principales estructuras y servía a múltiples propósitos: drenaje durante las lluvias torrenciales, almacenamiento de agua durante las sequías y posiblemente incluso como vías de transporte seguras durante conflictos. Estos túneles, algunos de más de 3 metros de altura, estaban revestidos con la misma mezcla impermeable utilizada en los edificios de superficie. Lo que más ha sorprendido a los investigadores
es el descubrimiento de lo que parecen ser sistemas de ventilación y climatización naturales integrados en la arquitectura. Diversos trabajos académicos coinciden en que los mayas habían diseñado sus edificios para crear corrientes de aire que mantenían temperaturas frescas en el interior, incluso durante los meses más calurosos del año. Utilizaban principios de termodinámica que no fueron redescubiertos por la arquitectura occidental hasta el siglo XX. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono recientes, proponen que estas ciudades no fueron abandonadas gradualmente, como se pensaba tradicionalmente, sino que fueron evacuadas de manera organizada y deliberada. Las excavaciones han revelado que muchos edificios fueron sellados cuidadosamente, con objetos valiosos y registros escritos protegidos en cámaras especialmente construidas para resistir el paso del tiempo. Esto sugiere que los habitantes sabían que se marchaban temporalmente y esperaban regresar. Esta teoría cobra fuerza cuando se analizan los patrones de abandono. A diferencia de otras ciudades antiguas que muestran señales de declive gradual, destrucción o saqueo, estas metrópolis mayas parecen haber sido simplemente dejadas atrás. Las casas contienen aún utensilios domésticos. Los talleres mantienen herramientas en perfecto estado de conservación y los almacenes guardan semillas que, según análisis de laboratorio, mantuvieron su capacidad de germinación durante siglos. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado algo aún más extraordinario. Evidencias de que algunas de estas ciudades podrían haber sido reocupadas esporádicamente durante siglos después del supuesto colapso clásico. Capas arqueológicas más recientes muestran signos de mantenimiento de estructuras, reparaciones menores e incluso construcciones nuevas que datan de periodos muy posteriores al año 900 de nuestra era. Los sistemas de almacenamiento de alimentos descubiertos representan otro salto tecnológico impresionante. Graneros subterráneos, con sistemas de control de humedad y temperatura que permitían conservar maíz, frijoles y otros productos durante años sin que se deteriorasen. Algunas de estas instalaciones tenían capacidad para alimentar a poblaciones enteras durante sequías prolongadas o períodos de conflicto que podrían extenderse por varias temporadas. Existen teorías alternativas defendidas por arqueólogos independientes que interpretan ciertos hallazgos como evidencia de que los mayas habían desarrollado técnicas de preservación de alimentos que incluían procesos de fermentación controlada y deshidratación que no se conocían en otras partes del mundo hasta épocas mucho más tardías. Recipientes cerámicos especializados con sellos herméticos y sistemas de válvulas primitivos sugieren un nivel de sofisticación tecnológica que desafía nuestras ideas preconcebidas sobre las capacidades de las civilizaciones precolombinas. El análisis de los restos orgánicos encontrados en estos almacenes ha revelado también que la dieta maya era mucho más variada y nutritiva de lo que se pensaba anteriormente. Además de los cultivos básicos conocidos, cultivaban decenas de variedades de frutas, verduras, hierbas medicinales y especias que creaban una alimentación equilibrada capaz de sostener poblaciones densas y saludables. Estudios nutricionales modernos sugieren que esta dieta era superior en muchos aspectos a la alimentación promedio de las ciudades europeas de la misma época. Pero quizás el descubrimiento más intrigante de todos sea el relacionado con sus conocimientos médicos. Trabajos de campo de la última década han identificado lo que parecen ser complejos hospitalarios, con salas especializadas para diferentes tipos de tratamientos, instrumentos quirúrgicos de obsidiana afilados con una precisión que rivaliza con los bisturís modernos, sistemas de esterilización que utilizaban vapor y hierbas antisépticas, y evidencias de procedimientos médicos complejos que incluían trepanaciones, cirugías oculares y tratamientos dentales avanzados. Los análisis de restos humanos encontrados en cementerios asociados a estas ciudades muestran expectativas de vida sorprendentemente altas para la época, así como evidencias de tratamientos exitosos de fracturas complejas, infecciones y enfermedades que en otras partes del mundo tenían tasas de mortalidad mucho más elevadas. Hay registros iconográficos
que apuntan a la existencia de especialistas médicos que viajaban entre ciudades compartiendo conocimientos y técnicas, creando una especie de red médica regional que garantizaba un nivel de atención sanitaria consistente en todo el territorio. La sofisticación de sus conocimientos astronómicos también ha resultado ser mucho mayor de lo que se suponía. Los nuevos observatorios descubiertos no eran simplemente plataformas para observar el cielo, sino complejos instrumentos de precisión que permitían cálculos astronómicos de una exactitud asombrosa. Algunos de estos observatorios incorporan espejos de pirita pulida y sistemas de lentes primitivos hechos de cristal de roca que amplificaban la capacidad de observación nocturna. Diversos trabajos académicos recientes coinciden en que los mayas habían desarrollado calendarios aún más precisos que los que conocíamos, con correcciones para años bisiestos y ajustes que tenían en cuenta las variaciones en la órbita terrestre. Estas correcciones anticipaban problemas astronómicos que la astronomía occidental no identificó hasta la era de los telescopios modernos y los cálculos informatizados. Y entonces, llegamos al descubrimiento que ha dejado sin palabras incluso a los investigadores más experimentados. Evidencias de que estas ciudades estaban conectadas no solo por carreteras físicas, sino también por un sistema de comunicación instantánea que funcionaba mediante espejos y fuego. Torres especializadas ubicadas en las pirámides más altas podían transmitir mensajes codificados a través de cientos de kilómetros en cuestión de minutos, creando una red de información que mantenía conectado todo el territorio maya en tiempo real. Este sistema de comunicaciones explica cómo una civilización tan extensa pudo mantener la coordinación política, comercial y militar necesaria para funcionar como una unidad coherente durante siglos. También sugiere que el colapso maya no fue un proceso gradual de decadencia, sino posiblemente el resultado de una decisión coordinada a gran escala que se comunicó y ejecutó de manera simultánea en toda la región. La pregunta que ahora obsesiona a los arqueólogos es simple pero perturbadora. Si los mayas tenían todas estas capacidades, si habían creado una civilización tan avanzada y bien organizada, ¿por qué decidieron abandonarla? Y más inquietante aún, ¿dónde fueron después de marcharse de estas ciudades que representaban el pináculo de sus logros civilizatorios? Los hallazgos más recientes han revelado algo que ningún arqueólogo esperaba encontrar. Un sistema de escritura completamente desconocido, grabado en las profundidades de estas estructuras subterráneas. Estos glifos, diferentes a cualquier sistema de escritura maya conocido, aparecen en cámaras selladas que permanecieron intactas durante más de 1000 años. Según arqueólogos del INAH y de la UNAM, estos nuevos textos parecen describir procedimientos técnicos y mapas de regiones que van mucho más allá de los límites tradicionales del territorio maya. Algunas inscripciones incluyen dibujos detallados de embarcaciones que no coinciden con las canoas tradicionales conocidas, sino que muestran diseños de cascos largos capaces de navegar en aguas profundas. Lo más intrigante de estos textos es que varios hacen referencia a las tierras del gran agua salada del norte, una descripción que algunos investigadores interpretan como posibles rutas comerciales hacia lo que hoy conocemos como el Golfo de México, pero en una escala mucho mayor de lo que se había documentado anteriormente. Estudios publicados en revistas de divulgación arqueológica, como Arqueología Mexicana, sugieren que estos mapas podrían indicar conocimiento de corrientes oceánicas y patrones climáticos que facilitaban la navegación de larga distancia. Investigaciones de campo realizadas por equipos de universidades locales han documentado la presencia de materiales que no son nativos de la región de Yucatán. Conchas del Pacífico, jade de Guatemala, obsidiana de volcanes mexicanos y, sorprendentemente, aleaciones de cobre que parecen provenir de regiones tan lejanas como los Andes sudamericanos. La presencia de estos materiales sugiere una red comercial de alcance continental que funcionaba con una eficiencia sorprendente. Pero lo verdaderamente extraordinario viene cuando los arqueólogos comenzaron a analizar las técnicas metalúrgicas evidenciadas en algunos de estos objetos. Diversos trabajos académicos coinciden en que los mayas
habían desarrollado procesos de fundición y aleación que no deberían haber existido en Mesoamérica hasta la llegada de los europeos. Hornos subterráneos, con sistemas de ventilación forzada que permitían alcanzar temperaturas suficientemente altas para trabajar metales duros. Hay registros estratigráficos que apuntan a talleres especializados, donde se fabricaban herramientas de una precisión increíble. Algunos de estos instrumentos, analizados mediante microscopía electrónica, muestran marcas de fabricación que sugieren el uso de tornos primitivos y técnicas de grabado que requerían lupas de aumento. Los arqueólogos han encontrado lentes de cristal pulido que, según análisis ópticos modernos, proporcionaban aumentos de hasta 5 veces, algo impensable para una civilización que supuestamente no conocía la óptica avanzada. Los estudios de metalurgia han revelado algo aún más sorprendente. Evidencias de que los mayas habían experimentado con lo que parecen ser aleaciones específicamente diseñadas para resistir la corrosión en ambientes tropicales. Estas mezclas de cobre, estaño y otros elementos creaban materiales que han permanecido prácticamente intactos después de más de 1000 años enterrados en suelo húmedo y ácido. Algunos investigadores, basándose en dataciones por carbono y análisis cerámico, proponen que existía una clase especializada de artesanos que viajaba entre las diferentes ciudades, llevando no solo productos terminados, sino también conocimientos técnicos y herramientas especializadas. Estos maestros itinerantes habrían sido responsables de mantener estándares de calidad uniformes en toda la red urbana maya. Los análisis químicos de pigmentos encontrados en murales recién descubiertos han revelado el uso de colorantes sintéticos que no se conocían en otras civilizaciones precolombinas. Azules y verdes de una intensidad extraordinaria que se han mantenido brillantes durante siglos, creados mediante procesos químicos que combinaban minerales locales con sustancias orgánicas tratadas térmicamente de maneras muy específicas. Existen teorías alternativas, defendidas por arqueólogos independientes, que interpretan ciertos murales como mapas estelares que van más allá de simples calendarios astronómicos. Estas representaciones parecen mostrar constelaciones completas con un nivel de detalle que sugiere observaciones sistemáticas durante décadas, posiblemente siglos. Algunos de estos mapas incluyen anotaciones numéricas que, cuando se traducen, corresponden con una precisión asombrosa a mediciones astronómicas modernas. Lo que más ha desconcertado a los investigadores es el descubrimiento de cámaras subterráneas que funcionaban como bibliotecas especializadas. Trabajos de campo de la última década han documentado salas completas dedicadas al almacenamiento de códices en condiciones de conservación perfectas. Estas bibliotecas contenían no solo registros históricos y astronómicos, sino también lo que parecen ser manuales técnicos detallados. Uno de estos manuales, actualmente en proceso de traducción, describe paso a paso el proceso de construcción de los sistemas de irrigación. Incluye diagramas de ingeniería que muestran cálculos hidráulicos, especificaciones de materiales y hasta cronogramas de construcción que coordinaban el trabajo de miles de personas durante años. La complejidad organizacional que esto implica rivaliza con los proyectos de ingeniería civil más ambiciosos de la era moderna. Estudios recientes han revelado también que los mayas habían desarrollado un sistema de escritura numérica posicional que les permitía realizar cálculos matemáticos extraordinariamente complejos. Este sistema incluía conceptos de geometría avanzada y trigonometría que Europa no desarrollaría hasta el Renacimiento. Hay evidencias de que utilizaban estos conocimientos no solo para astronomía, sino también para arquitectura, navegación y planificación urbana. Los análisis de polen y sedimentos han demostrado que los mayas habían implementado técnicas de reforestación planificada que mantenían el equilibrio ecológico mientras soportaban poblaciones urbanas masivas. Crearon bosques artificiales con especies seleccionadas específicamente por su utilidad. Maderas de construcción, plantas medicinales, árboles frutales y especies que atraían fauna útil para la caza. Pero quizás el descubrimiento más perturbador sea el relacionado con su aparente conocimiento de fenómenos geológicos.
Hay registros iconográficos que apuntan a que los mayas podían predecir terremotos y erupciones volcánicas con suficiente anticipación como para evacuar poblaciones enteras. Algunos textos describen señales de la Tierra, que incluyen cambios en el comportamiento de los animales, variaciones en la temperatura del agua de los cenotes y modificaciones en los patrones de crecimiento de ciertas plantas. La precisión de estas predicciones geológicas se confirma cuando se comparan con registros geológicos modernos de actividad sísmica en la región. Las fechas mencionadas en los códices mayas coinciden con periodos de alta actividad volcánica documentados científicamente, lo que sugiere que habían desarrollado métodos de monitoreo ambiental de una sofisticación sorprendente. Y entonces llegamos al hallazgo que ha revolucionado por completo nuestra comprensión de esta civilización. Evidencias de que los mayas no desaparecieron, sino que se reorganizaron de una manera completamente diferente. Las excavaciones más recientes han revelado estructuras de los periodos posteriores al supuesto colapso que muestran una arquitectura adaptada específicamente para pequeñas comunidades autosuficientes. Estas nuevas ciudades, mucho más pequeñas pero tecnológicamente igual de avanzadas, parecen haber sido diseñadas para ser completamente invisibles desde la superficie, utilizando técnicas de camuflaje arquitectónico que integraban las construcciones con el paisaje natural, de manera que resultaban indetectables, incluso para observadores entrenados. Los últimos análisis sugieren que esta transición no fue un colapso, sino una evolución planificada hacia un modelo de civilización completamente diferente. Una civilización que eligió la invisibilidad sobre la monumentalidad, la sostenibilidad sobre la expansión, y que posiblemente aún mantiene algunos de estos conocimientos en comunidades que han permanecido ocultas durante más de 1000 años en lo más profundo de la selva de Yucatán. La pregunta que ahora mantiene despiertos a los arqueólogos no es dónde fueron los mayas, sino si realmente se fueron alguna vez.